Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo B1. Vamos a desarrollar la NIA 600. Consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. El alcance de esta NIA trata las consideraciones particulares a las auditorías de grupo, en concreto aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Cuando un auditor involucra a otros en la auditoría de los estados financieros que no sean del grupo, esta NIA puede ser útil para el auditor, pues se adapta fácilmente en la medida que se requiere y que sea necesario. Los objetivos. En primer lugar, debemos determinar si es adecuado actuar como el auditor de los estados financieros del grupo. De ser así, debe expresarse y establecerse una comunicación con los auditores de los componentes acerca del alcance y el momento de la realización del trabajo, así como los hallazgos que se irán a presentar. También debemos obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada acerca de si los estados financieros de los componentes son adecuados para expresar una opinión sobre estos y que sean preparados sobre el marco de información aplicable. Dentro de las definiciones encontramos varios términos. Uno de ellos es el componente, que se refiere a la entidad para la cual la dirección realiza el trabajo de los estados financieros relacionada al componente. La dirección de componente es la dirección responsable de preparar la información financiera. La importancia relativa de un componente es la importancia relativa para un componente determinado por el equipo del encargo del grupo. La auditoría del grupo es la auditoría de los estados financieros. La opinión de auditoría del grupo es la opinión de auditoría de los estados financieros del grupo. El socio del trabajo del grupo es el socio de la firma de auditoría responsable del encargo del grupo, de su realización, así también del informe de la auditoría de los estados financieros. El equipo del encargado del grupo son los socios de auditoría, incluido el socio del encargo, más los empleados, que determinarán la estrategia global acerca de la auditoría del grupo. La dirección de grupo es la dirección responsable de la preparación de los estados financieros de grupo. Los controles del grupo son los controles que han sido diseñados, implementados y que se siguen manteniendo por la dirección del grupo sobre la información financiera del grupo. Y por último, el componente importante. El componente importante es aquel que representa una importancia financiera debido a la naturaleza, que puede en su momento representar un riesgo significativo de incorrección material para el grupo. Gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Elmer Cantoral. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre los requerimientos de la NIA 600. Dentro del requerimiento número 1, tenemos la responsabilidad. El socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión, realización del encargo de auditoría del grupo y emisión del informe. Dentro del requerimiento número 2, nos habla sobre la aceptación y continuidad. Dice que el equipo de trabajo deberá de tener un entendimiento del grupo, sus componentes y entornos. Este entendimiento puede obtenerse de la información proporcionada por la administración y del grupo.
Adicional, el socio del encargo del grupo determinará si puede esperarse que se obtenga suficiente evidencia de auditoría apropiada en relación con el proceso de consolidación y la información financiera de los componentes, sobre el cual basará la opinión de auditoría del grupo. Si el socio del trabajo determina que no es posible obtener suficiente y apropiada evidencia, deberá evaluar el efecto sobre el dictamen o la abstención de opinión sobre los estados financieros. Si es necesario el retiro del trabajo, siempre y cuando sea posible de acuerdo con las normas y regulaciones pertinentes. El equipo de trabajo puede no obtener evidencia suficiente y adecuada debido a cambios en la estructura del grupo, cambio en las actividades del negocio y acceso restringido a la información. Esta norma 600 dentro de los requerimientos hace mención a la NIA 210, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Dentro del requerimiento número 3 nos habla sobre la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría. El equipo de trabajo del grupo tiene responsabilidad de planear una estrategia general de auditoría del grupo y desarrollarla teniendo en cuenta la norma 300 que nos habla sobre la planificación de la auditoría de estados financieros. También el equipo del encargo del grupo establecerá una estrategia de auditoría, un plan de auditoría. El socio del encargo del grupo revisará la estrategia global y un plan de auditoría del grupo para que el auditor identifique y resuelva problemas potenciales oportunamente. Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Soy Carmen Hernández y voy a continuar con los requerimientos de la NIA 600. Dentro del requerimiento cuarto, vamos a referirnos al conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. Para ello, nos indica que debemos seguir las instrucciones emitidas por la dirección, las cuestiones sobre conocimientos de la entidad, el fraude y las discusiones entre miembros del equipo y los auditores. ¿Por qué? Porque el auditor debe identificar y valorar los riesgos mediante el conocimiento de la entidad durante la fase de aceptación y continuidad de este. Para ello, también debe de tener conocimiento de los criterios que nos hace referencia a la NIA 315, los cuales tiene primordiales la valoración del riesgo realizando indagaciones, procedimientos analíticos y la observación e inspección, con el fin de venir y valorar los riesgos respecto a los fraudes para comunicarlos por medio de las discusiones entre el miembro del equipo y los auditores, y así venir y como cada componente va a tener un encargado, para que éste venga y sea el que le va a informar sobre la ejecución del plan de la auditoría a realizar. Respecto a conocimiento del auditor de un componente, esta NIA nos dice que el equipo del encargo puede obtener conocimiento del auditor del componente de distintas formas, dando como ejemplo evaluar los resultados obtenidos, visitar al auditor del componente y discutir con los colegas de la firma para que éste sea
apto en llevar la ejecución del mismo. Con ello, toma en consideración la competencia profesional del auditor de un componente y la aplicación del conocimiento del equipo del encargo del grupo relativo al auditor del componente, derivado a que este auditor va a poseer conocimientos de normas de auditoría, del marco de información financiera de la entidad y las cualificaciones específicas para cumplir las responsabilidades que se le van a asignar. También nos indica de que tenemos que considerar de que estos conocimientos del auditor del componente se van a aplicar si el componente no va a realizar procedimientos analíticos por ser solo a nivel de grupos. Y con respecto al requerimiento de importancia relativa, este es muy importante derivado a que al establecer una estrategia global de auditoría se determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y para la ejecución del trabajo. Cada importancia relativa de los subgrupos es distinta de acuerdo al juicio profesional del auditor. Sin embargo, ya una vez consolidados los estados financieros y la ejecución del trabajo derivado de la estrategia o plan de auditoría llevada, se va a determinar la materialidad o importancia relativa global a trabajar para llevar a cabo la ejecución de la auditoría. Dejo a mi compañero con el uso de la palabra. Gracias. Continuando con la exposición, corresponde al requerimiento número 7. Respuestas a los riesgos valorados. El auditor pues debe diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material contenidos en los estados financieros. El equipo del encargo deberá determinar, en primer lugar, el tipo de trabajo que se debe realizar, ya sea por él mismo o por los auditores de los componentes sobre la información financiera de los componentes. También deberá determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de su participación en el trabajo de los auditores de los componentes. En este caso, si la naturaleza, el momento de la realización y la extensión del trabajo a realizar sobre el proceso de la consolidación o la información financiera de los componentes se basa principalmente en que los controles del grupo pues operan eficazmente, o si los procedimientos sustantivos por sí solos pueden presentar evidencia de auditoría suficiente y apropiada en relación con las afirmaciones, el equipo del encargo pues debe de realizar pruebas o solicitar al auditor del componente que realice las pruebas sobre la eficacia operativa de dichos controles. Determinación del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes. En primer lugar, tenemos los componentes significativos. En el caso de que algún componente considerado de manera individual sea significativo para el grupo desde el punto de vista financiero, pues el equipo del encargo deberá de realizar primero una auditoría de la información financiera del componente, aplicando la importancia relativa determinada para este. Una auditoría de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o información a revelar de los probables riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros del grupo. Y los procedimientos de auditoría específicos en relación con los probables riesgos significativos de incorrección material contenida en los estados financieros del grupo. En el caso de los componentes no significativos, pues el equipo del encargo del grupo aplicará procedimientos analíticos a nivel de grupo. Esto porque los resultados de los procedimientos analíticos pues sirven para corroborar las conclusiones obtenidas por el equipo del encargo sobre si existen ciertos riesgos significativos de incorrección material contenidos en la información presentada por cada componente. Para el requerimiento número 8,
tenemos el procedimiento de consolidación. De conformidad pues con la NIA 600, el equipo del encargo pues obtendrá conocimiento de los controles del grupo y del proceso de consolidación. En este caso incluido todas las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo a cada uno de los componentes. También se deberá realizar pruebas de la eficacia operativa de los controles del grupo. También se deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación. Todo esto para poder responder a los riesgos de incorrección material en los estados financieros del grupo surgidos en el proceso de consolidación. También se debe evaluar la adecuación, integridad y exactitud de los ajustes y de las reclasificaciones de la consolidación. Y por último, se va a determinar si la información financiera identificada en la comunicación del auditor de un componente es la misma información financiera que se ha incorporado a los estados financieros del grupo. Para requerimiento número 9 tenemos los hechos posteriores. En este caso, pues el equipo del encargo va a obtener información financiera de los hechos ocurridos entre las fechas de la información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. Todo esto para poder obtener información necesaria de cuáles ajustes se deben correr para los estados financieros del grupo o la información a revelar respecto a estos. Siguiendo con la exposición en el requerimiento número 10, nos establece la comunicación con el auditor de un componente. El equipo del encargo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente. La comunicación especificará el trabajo a realizar, así como el uso que se va a hacer de ese trabajo y la forma y el contenido de la comunicación del auditor del componente al equipo del encargo del grupo. También incluirá lo siguiente: A. Una solicitud donde confirme que colaborará con el equipo del encargo. B. Solicitud de confirmación de independencia. C. Solicitud de confirmación de cumplimiento al código de ética. D. Instrucciones de auditoría. E. En el caso de una auditoría o revisión de la información financiera del componente, la importancia relativa del componente y el umbral a partir de la cual las incorrecciones no pueden considerarse claramente insignificantes para los estados financieros del grupo. F. Una lista de las partes vinculadas preparadas por la dirección del grupo y cualquier otra parte vinculada de la que el equipo del encargo del grupo tenga conocimiento. G. Cualquier otro tema que pudiera influir en la auditoría, como por ejemplo los indicadores de una posible existencia de sesgo de la dirección o los hallazgos globales del auditor del componente, sus conclusiones u opinión. Con respecto al requerimiento número 11, evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida, el equipo del encargo del grupo deberá discutir los asuntos importantes que surjan de dicha evaluación con el auditor del componente y según corresponda con la dirección del componente o con la dirección del grupo. También deberá determinar si es necesario revisar otras partes relevantes de la documentación de auditoría del componente. Si el equipo del encargo del grupo concluyera que el trabajo de auditoría del componente es insuficiente, entonces el equipo del encargo del grupo determinará los procedimientos adicionales que se deben de aplicar y si deben ser aplicados ya sea por el auditor del componente o por el auditor del encargo del grupo. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que va a basar su opinión de auditoría. El socio del encargo del grupo evaluará el efecto sobre la opinión de auditoría del grupo de cualquier incorrección no corregida y de cualquier situación en la que no se haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Con respecto al requerimiento número 12, comunicación con la dirección del grupo y con los responsables del gobierno del grupo, el equipo del encargo del grupo determinará las deficiencias identificadas en el control interno que deben ser comunicadas a los responsables del gobierno y a la dirección del grupo de conformidad con la NIA 265. Y para ello el equipo del encargo del grupo considerará tanto las deficiencias en los controles internos del grupo que dicho equipo haya identificado,
las deficiencias en el control interno que dicho equipo haya identificado en los componentes y las deficiencias en el control interno sobre las que los auditores de un componente hayan llamado la atención del equipo del encargo del grupo. Con respecto al requerimiento número 13, documentación, el equipo del encargo deberá incluir en la documentación de auditoría un análisis de los componentes donde indique aquellos componentes que son los significativos y el tipo de trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes. También la naturaleza y el alcance de auditoría practicada a los componentes y a los procesos de consolidación y las comunicaciones escritas entre los auditores y los directores de los otros componentes. Muchas gracias.